Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy queremos retomar la tradición. La Iglesia es tradicional, lo decíamos el Jueves Santo. Y ser tradicional no significa ser conservador. Significa transmitir un legado y vivir ese legado en nuevas circunstancias. Y ese legado que hemos recibido todos de un santo fundador que se desvivió por anunciar el Evangelio desde que llegó en 1581 y caminó hasta llegar directamente a nuestra tierra, a nuestra ciudad. Nosotros queremos con todo el corazón agradecérselo y recordarlo haciendo posible en cada uno de nosotros una renovación completa de nuestra vida cristiana en momentos en que la humanidad se encuentra debatiéndose en una incertidumbre total, en donde hay una crisis de sistema que no volverá a presentarnos la posibilidad del progreso indefinido, triunfante y globalizante que hemos vivido y que nos sumergirá en una situación difícil de la cual solo saldremos como hermanos, tal como el Papa Francisco ha establecido. No es un juego, no son palabras vanas, no es simple análisis afiebrado y apurado. Es la triste realidad en la que se encuentra el mundo y se encuentra nuestro país, que al decir de algunos estudiosos es uno de los eslabones débiles del mundo, en donde las cosas pueden estallar y luego irradiarse como reguero de pólvora en diversas situaciones en América Latina, junto a otros sitios en donde ya se está desencadenando. Por eso leer la vida y reflexionar sobre la historia de Santo Toribio nos ayuda porque supo situarse también en un momento álgido y de allí generar una iglesia capaz de acompañar a la gente y proponerle formas de vida y sobre todo testimonio cristiano profundo, capaz de convencer y generar algo realmente nuevo. Es verdad que lo que se generó es una especie de equilibrio entre una dominación española y ciertos espacios para dignificar a la persona, que muchos no respetaron, pero que gracias justamente a que la Iglesia cumplió su tarea evangelizadora, se pudieron ir realizando en las diversas partes del país. Este texto de Isaías, que empieza el año de la muerte del rey Osías. Había muerto el rey Osías, que fue, según ahora todos los entendidos, el fundador del reino de Israel, que luego se retrotrae a la imagen y a la figura de David. Tanto Osías como Josías fueron los mejores reyes que Israel tuvo. El resto fueron una nulidad. Pero estos dos reyes fueron los que fundaron sobre bases sólidas en la gratuidad del amor de Dios y escucharon a los profetas. Pero el rey Osías había muerto. Se trata de una tragedia. Pues cuando se nombra a Toribio, pues había sucedido una tragedia. Había sido asesinado vilmente en la plaza de Cusco Túpac Amaru I. Y hoy ha sido asesinado, encarcelado en Sacsayhuamán y después llevado a la pena del garrote en la plaza de Cusco. Y todo el pueblo estaba asistiendo y gritaba. Y antes de que vengan a cortarle la cabeza, Túpac Amaru levantó la mano en alto, se tocó la nariz, la boca, y con la mano derecha tocó su muslo como signo de silencio. Y todo el pueblo cayó.
y le cortaron la cabeza. Cuando el virrey Toledo fue sacado del Perú, el rey Felipe II le dijo: yo te mandé servir reyes y evangelizarlos, no te mandé matarlos. Y eso es lo que suscitó entonces una crisis que tenía que superar las tragedias de la conquista. Primera tragedia, las enfermedades, epidemias enormes que redujeron la población de 10 millones a 800.000 indios. En segundo lugar, ocasionó esta gran resistencia de la gente que quedaba, especialmente en Cusco, pero en otras partes, de la desazón que se produjo habiendo matado al segundo rey. El primero fue Atahualpa, el segundo Túpac Amaru. Y esa desazón, ese descontento, generó también una tercera situación, la posibilidad de que la crisis se ahondara, los conquistadores tomaran todo y era necesario que la propia corona se organizara de otra manera para equilibrar las cosas. Y fue Toribio, junto con el virrey que nombró Felipe II, que los dos por lo menos se pusieron de acuerdo para equilibrar las cosas cuando Santo Toribio llega a Lima. Cuento esto porque cuando hay una situación de tragedia y se tiene que resolver, todos nos preguntamos, eso que se pregunta aquí el Señor: ¿a quién mandaré? ¿A quién enviaré? Y curiosamente, Felipe II se preguntó eso y buscó justamente no a un cura, no a un obispo, no a un religioso, buscó a un laico. Porque en el momento era la persona que mejor podía estar a la altura de la situación y por esa razón pensó que era mucho mejor que alguien que conociera la realidad y que tuviera criterio y juicio pudiera gobernar la ciudad y la iglesia del Perú. Fueron ellos dos, el virrey, que no recuerdo su nombre ahora, y Santo Toribio, que convocan al tercer concilio limense, que estaba ya en ciernes, habían habido otros concilios durante Loaiza, y a partir de ahí se norman las formas de evangelizar distintas para promover la dignidad de los indios, y tanto Toribio como los propios sacerdotes eran representantes de la protección de los indios y el rechazo de cualquier tipo de abuso y la promoción de las personas para hacer posible que la gente surgiera y se respondiera a la demanda tremenda que se había generado, inclusive con la destrucción de toda la panaca y las grandes familias que venían de la realeza inca. ¿A quién mandaré? Es pregunta que también nos hacemos hoy día en la situación difícil. ¿A quién mandaré para evangelizar en medio de la complicación en la que estamos? ¿Estamos a la altura? El Señor lo sabe. Sabe que podemos estar a la altura si nos convertimos. Mucho más si hemos pasado por ese seminario durante tantos años de reflexión, de amistad, de alegría, en donde se unen también todos los que se han formado en la línea de Toribio desde hace tantos años, en el colegio, y los seminaristas que ahora gozan de la alegría del encuentro, de la amistad, de irse en misión a los pueblos sencillos. Hay algunas personas que no les parece muy bien que mandemos al seminarista en primer lugar a sectores populares. Pero hoy día es la trágica situación y hay que ir ahí y hay que aprender. Y por eso el Papa, reconociendo que esto es un problema actual urgente, necesitamos justamente saber que estamos en una tragedia, saber que quizás todavía no muere un rey, pero que podemos estar muy a punto.
porque las situaciones son gravísimas y desgraciadamente no se encuentran muchas salidas. ¿Qué hace la Iglesia? Una, otra y otra vez y definitivamente evangelizar, no polarizar, no politizar, no partidizar. Porque las entrañas de misericordia que anuncia el Evangelio son capaces de transformar hondamente, y con autenticidad y con vida, somos capaces de poder suscitar en la gente una recapacitación. Por eso la situación de crisis actual es una situación que se convierte en llamado a nosotros, porque somos responsables nosotros de que la gente no cambie, porque a nosotros nos toca lograr que cambie. Ya si intentamos mil formas y no lo hacemos, ya pues no es culpa nuestra. Pero es culpa nuestra cuando ponemos la religiosidad en piloto automático, ¿no? Hacemos nuestro horario, ¿no? Mañana, misa, tarde, noche, misa, al mediodía, ¿no? Hora intermedia y así, y no hacemos más. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Que un sistema así no es capaz de generar algo nuevo. Probablemente sí, porque detrás de eso está la fe, está la tradición litúrgica, correcto. Pero ven ustedes que es muy remota la consecuencia. Toribio decidió no poner la religiosidad en piloto automático, sino ponerse él como misionero para ir a cada pueblo. Y no eran visitas de médico, ¿eh? Eran largas visitas de meses, en donde hay miles de anécdotas en diversas partes del Perú, sobre todo en la parte norte, en donde lo recuerdan porque hizo algo concreto, además de los bautismos, los que dijo él, 600,000 bautismos que hizo en sus viajes. Es un poquito menos de la población que quedó, eso es 800,000. Y no solo eso, sino que en esas visitas hacía varias cosas más. Se sentaba a enseñar, aprendió el quechua, hablaba con la gente, la escuchaba, como cuando venía aquí también se sentaba, como estaba en construcción esto, sentaba en eso que ahora son las escaleras, y sentaba en el suelo a conversar con los pobladores de la ciudad y con la gente, sobre todo más indígena, que vivía en la otra parte de la ciudad. Él buscó a la gente, él no esperó a que viniera la gente. Y cuando buscó a la gente, allí donde fue, aprendió a construir formas de iglesia. Por eso es tan actual, y por eso el día de mañana y pasado tendremos 2 charlas en torno a sinodalidad. Porque si bien el sínodo viene desde los inicios de la historia de la iglesia, el que más practicó la sinodalidad fue Toribio. No porque hizo el primer, segundo concilio limense, hizo nomás el tercero, pero hizo muchísimos encuentros que él les llamó sínodos a lo largo de su camino, con los pocos curas que había y con los laicos que había también. Y por eso supo enraizar la fe en el corazón de la gente por conocimiento directo. Eso que la gente agradece de todos nosotros, ¿no? En nuestra cercanía, ¿no? La vez pasada me hablaban de uno de los sacerdotes que sabe explicar con mímica las cosas y que otros se burlan de esas cosas, pero se burlan porque no saben qué cosa es evangelizar. Evangelizar siempre implica una consonancia con el pueblo que tienes delante, hablando su lenguaje, sus gestos, sus maneras. Y tenemos hoy día un pueblo muy sufrido y muy diversificado que necesita que le hablen en su lenguaje de sufrimiento, de dolor, y hablarle con esperanza. Por eso, hermanos, hoy día es un día muy importante para todos nosotros, porque es un día para retomar el camino de la gran tradición que nos asiste. Fue excelente la propuesta del padre colombiano que vino a darnos el retiro, porque habló de la identidad de una diócesis, como debe ser también la identidad de cada parroquia, su historia, la gente que la vivió, la gente que la construyó, lo que nos dejó como legado.
Y ese camino conversador que Toribio dejó, imprimió una huella imborrable, de tal manera que tienen cosas increíbles ustedes, como una anécdota que me ha pasado hace poco. Bueno, cuando empecé, todavía no me habían ordenado, pero yo tenía un acuerdo con los jóvenes de Chachapoyas, de que tenía que dar una charla. Llego a Magdalena y gran recibimiento, el obispo me quiere dar su báculo, yo se lo digo, no, usted es el obispo, y me dice, no, se lo tengo que dar delante de toda la gente, dice, porque hace 430 años que no llega un arzobispo de Lima aquí. El último que había llegado era Toribio. Son signos de que cuando hacemos una evangelización viva, como dice Toribio, ¿no?, pasando por valles, por quebradas, sufriendo agresiones inclusive, tensiones. Hay anécdotas preciosas como su bajada a Huánuco desde Chinchaycocha. Es interesante cómo se encuentra con una guerra de indios y la pacifica, hablando con ellos y calmándolos. Y así hay signos que tenemos que recoger, como nosotros tenemos que recoger también todo lo bueno que hemos hecho y hacemos cuando las cosas las hacemos por amor, por comunicarles lo más profundo que tenemos, que es el amor entrañable que recibimos por tener ese ministerio y por ser cristianos. Por eso la palabra principal que le dice Felipe II a Toledo, yo te envié a servir reyes. Y hoy día en la segunda lectura, Pablo a los Corintios dice, nosotros, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así comienza. Servir y no ser servido. Por eso, en este momento de dificultad de nuestro país, encontremos cuáles son las nuevas formas de servir de la Iglesia y del clero. Cómo diseñamos un modelo que solo sea servicio y no sea servirnos de los demás. Que no sea hacer finta de que hacemos iglesia, en vez de hacer palpitación, sentimiento profundo, vida auténtica, testimonio del Señor. En donde si he cometido algo grave, lo tengo que reconocer y tomar las medidas adecuadas, incluso con la posibilidad de salir del sacerdocio para no manchar la visión de la iglesia. O si es que tengo algún problema de fondo, tratarlo a fondo y no superficialmente. Y si tengo cualidades extraordinarias que no he desarrollado, potenciarlas y ponerlas en función de todos para hacer posible que la gente sienta que Jesús ha pasado por ahí. En efecto, alguien alguna vez me comentó, uno de los que vinieron al Congreso de Santo Toribio, que una de las cosas que le dijo Felipe II a Toribio, no tengo el documento, pero me lo dijo de memoria, le dijo Felipe II, ahora que vas allá, que cuando tú pases, ningún indio tenga duda de que Jesucristo o un apóstol ha pasado por su pueblo, por su vida, por la relación con él. Y también eso nos vendría muy bien para nosotros, que nadie le quepe duda que ustedes cuando están en un hospital, en la parroquia, en el trato de la gente, en la organización de los problemas de la gente, en la palabra que dicen, le quede a la gente duda de que Jesucristo está pasando. Somos. Siempre nos detenemos todo el tiempo a decir que somos in persona Christi. Eso nos sirve para tener poder. Y en realidad nos debe servir para ser auténticos testigos de nuestro Señor. In persona Christi significa que soy testigo, que transparenta a Dios con mi vida. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que lo hacen diariamente, con mucha paciencia, encontrando y viendo las formas, porque no es fácil evangelizar hoy día. Pero sí los llamo a que también, simultáneamente, valoremos todo lo que somos, para, reconociendo todo lo que valemos, ponerlo a disposición de la gente. Y unidos, tomemos todos iniciativas para construir juntos nuestra iglesia, porque es así que se tiene que hacer. No he tenido la ventaja de ser un obispo de largo periodo.
soy de tránsito, como nos corresponde a los que somos de tránsito. Pero si vamos a dejar esto a otros que vienen, tiene que ser de ustedes. Pero entre ustedes tiene que desarrollarse la capacidad de autenticidad más profunda, porque si no, hacemos todo lo contrario a lo que quiso Toribio, hacer que su iglesia sea una iglesia misionera, una iglesia espiritual, una iglesia santa, pero también una iglesia capaz de dar vida y esperanza a todo nuestro país. Por eso se le llama también a Toribio el fundador, ¿no?, de la peruanidad. Así lo llama Tintín de la Puente. Don Agustín de la Puente en Candamo lo decía en el congreso que tuvimos. Y como estamos en el año del Bicentenario, tenemos que unir peruanidad con sinodalidad y así salimos adelante. Que Dios los bendiga y los acompañe y que así vayan por todo el mundo, anunciando el Evangelio y formando la iglesia adecuada que el anuncio tiene como resultado en cada experiencia particular, y así va juntándose todas las iniciativas y haciendo esta iglesia comunión que Dios ha querido para que el mundo se salve.